transmisión, nuestro narrador de cabecera, el coach Ricardo Márquez. Bienvenido, estimado amigo, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchas gracias. Siempre un placer y un honor estar aquí con todos ustedes en uno más de las ediciones de este gran programa. Dejen checar. Parece que ya estamos al aire, ¿sí? Y pues vamos a arrancar, como dicen, en el emparrillado con el kickoff inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y anécdotas del fútbol americano. Y comentábamos fuera del aire que hace 2 semanas tuvimos a David Aceves Morales, el head coach de la categoría intermedia, quien nos acompañó para darnos impresiones de lo que va a ser esta nueva temporada 2025. Y la semana pasada, Ricardo Márquez nos platicó de cómo fue este inicio de la categoría de la segunda fuerza, o lo que hoy se conoce como la intermedia. Para mí es un honor presentar y un gusto saber que nos acompaña hoy el coach Armando López. ¿Cómo te encuentras hoy, coach? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues para mí es un gusto compartir con ustedes este tiempo de la dirección y coadyuvar en el sentido del conocimiento de la gente que nos ve para que esté más enterada de cada una de las situaciones que hemos vivido en esta universidad dentro del fútbol americano. Gracias, coach. Y bueno, pues vamos a empezar, pues, preguntándote para ir haciendo un comparativo. Ya tuvimos al head coach, ya sabemos un poquito de historia, pero queremos saber de alguien que nos pueda platicar cómo fue en esos años, en los años 70 o en los años que tú jugaste, que nos ubiques, cómo era tu época de jugador y posteriormente pues ir haciendo un análisis de lo que es, cómo fue tu época como coach y luego posterior hacer un análisis de todo esto e intercambiar algunas impresiones. Pues empezamos por cuándo jugabas fútbol americano en la categoría intermedia, ¿en qué año fue? Muchas gracias, Yamil. Yo inicié a jugar en la preparatoria 6 y entonces mi línea automática que hacía era para jugar intermedia, era ir a jugar a los Búhos de Leyes. Y de ahí ya la línea me llevaba a los Cóndores. Entonces, nosotros jugábamos en la Asociación Mexicana de Fútbol Americano, ¿verdad, coach Ricardo? La ANFA. La ANFA. Y entonces, quizás en aquellos años no había tantos jugadores como los hay ahora. Era un grupo más reducido de jugadores en cuanto a equipos y la competencia sí se hacía bastante dura. Cuando yo jugaba había 4 grupos y cada grupo tenía su campeón. Lógicamente los que jugaban en grupo uno como ahora, pues eran los que marcaban la pauta del fútbol americano en el fútbol nacional. Mis contrincantes llegaron a ser los Escorpiones Rojos de Ingeniería, nuestros compañeros de Ciencias Químicas, nuestros compañeros de Prepa 9, nuestros compañeros de Veterinaria, de Gallos de Comercio, que eran los de Guerreros Aztecas, Cheroques, en fin, una gran cantidad de equipos y que con ellos conformaban la intermedia de aquellas épocas. La verdad, muy competitivos. Se llegaba a celebrar la temporada en el Estadio de Ciudad de los Deportes, era la sede. Ahí alguien que quería ver fútbol podía llegar un día y ver 3 juegos, uno tras otro, en un agasajo de estar viendo fútbol americano. Y, por ejemplo, la asistencia a esas categorías, pues la verdad era muy relevante. Se podía decir que nosotros podíamos llenar el Estadio de Ciudad de los Deportes en un juego de leyes contra ingeniería. El estadio se podía llenar. Posteriormente, cuando se juega en colegio militar, el campeonato de intermedia también era un flujo de aficionados a los juegos de intermedia bastante relevante. ¿Esta época en qué año fue, coach? Hablamos que estabas en Prepa 6 y luego de ahí subiste a los Búhos de Leyes y luego Condores, Y esa línea. ¿En qué época estamos hablando? estamos en los 70s, o sea, yo
estudié en la Escuela Nacional Preparatoria número 6 y todavía aún cuando iba a cursar mi sexto año en la preparatoria, pues yo ya tenía que ir a la categoría intermedia. Entonces, siendo estudiante de Prepa 6, yo ya tenía que ir a Ciudad Universitaria a practicar con el coach Neri en los búhos de leyes y esa era nuestra línea de trabajo. Normalmente los coaches nos indicaban a los que teníamos que darle el brinco a la siguiente categoría y entonces pues era una ley. El coach Neri nos decía que teníamos que ir a intermedia y pues había que ir a intermedia, aunque estábamos en la prepa, pues había que partir hacia allá. Y la verdad, repito, creo que fue una época muy competitiva, muy competitiva, puesto que todos los equipos yo creo que era una situación bastante agradable la competencia con las otras organizaciones. No sé si quiera comentar algo con Ricardo. No, sí, toda esa época todavía se mantenía pues un nivel muy alto en la intermedia y como platica el coach Armando López, el coach Neri coachaba también la juvenil de Prepa 6. O sea, ahí esa era una de las diferencias muy grandes con pues la mayoría, si no es que todos los equipos de intermedia de ese tiempo, que sus jugadores de sus semilleros, sobre todo Prepa 6, ya los coachaba el coach Neri, que era el coach de Liga Mayor y era el coach de intermedia. Entonces, el adiestramiento, el tipo de trabajo psicológico, como dice el coach Armando, era un mandato el que les decía el coach Neri, tienes que subir. Pues todos los prospectos de Prepa 6 no tenían duda que tenían que subir, tenían que ir al equipo de leyes. Y pues los demás equipos, Prepa 9 no era tanto así porque pues estaban separados, era de los pocos equipos que como comercio que estaba en Prepa 5, pero en general todos los demás andábamos allá en Ciudad Universitaria y seguíamos entrenando todos en los diversos campos que había en Ciudad Universitaria. Pero Prepa 6 era uno de los equipos que trabajaba normalmente en su preparatoria, que era pues, muy nueva, estaba muy bonita, sigue estando muy bonita, pero estaba recién inaugurada, y de ahí y saltaban a leyes inmediatamente. Y eso, pues bueno, les dio una ventaja y una oportunidad de tener unos equipos excelentes por varios años. Y a todo esto, bueno, hablando un poquito de este panorama, ¿qué posición jugabas? Y dentro de estas personas que te acompañaban en Prepa 6 y estaban subiendo a intermedia, ¿quiénes estaban? ¿Qué otros jugadores podrías comentarnos de estos compañeros? Sí, mira, yo siempre jugué desde que inicié en la juvenil o de ala cerrada o de ala defensiva, lo que es ahora los linebackers externos. Este, la situación era muy competitiva, como mencionaba hace un rato, y yo te podía comentar que tenía compañeros en juvenil que calzaban del 32. Imagínate de qué tamaño eran. O sea, eran unos jugadores bastante grandes y muy competitivos. En esas épocas, cuando yo jugaba en la juvenil, el equipo que dominaba totalmente la juvenil era el Colegio Americano, que llegó en algunas ocasiones a jugar con los equipos universitarios, sobre todo que a ellos les gustaba jugar en la liga colegial, no tanto en la liga universitaria de donde estaba la Asociación Mexicana de Fútbol Americano. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de jugar con ese equipo, pues la verdad tenía un talento pues muy desbordado con respecto a nosotros, ¿no? Pues estudiantes universitarios, estudiantes en otra situación socioeconómica y pues el colegio americano de alguna manera pues era un equipo muy relevante, todos eran palizas todos los juegos. Y bueno, pues hasta que decides que pues ese no es el camino, ¿no? De ahí, cuando ya subo a intermedia,
pues tengo la oportunidad de conocer a nuevas personas, no solamente de la preparatoria C, sino gente que le gusta el fútbol americano y el trabajo que hacíamos en leyes, pues, puesto que pues se ganan campeonatos también. Decirte quiénes eran, era un corebacks eran Mendoza, que jugó en Cóndores, Horacio García, el Chac, no, el Chac jugó en ingeniería, jugó Gustavo Melo, jugó los hermanos Castro, Mario Castro, Sergio Castro, los hermanos Chaparro, y por ejemplo en 71 que fuimos campeones, tuve la oportunidad de subir a la intermedia, nos tocó jugar un juego de gran expectación, jugar contra los Pieles Rojas de Manuel Rodero, que eran un equipo también sensacional, y pues Sergio Gárate, que era el corredor de los Búhos de Leyes, pues hizo toda la chamba necesaria para que el equipo saliera adelante, se echó el equipo encima y tuvo un magnífico juego jugando optativas, y creo que hizo una labor tan eficiente que a la postre pues fuimos campeones en 71. El equipo pues empieza a tener un atractivo diferente, la liga empieza a ser muy atractiva para jugar, y en 74 y en 75 vuelven a ser campeones los Búhos de Leyes con el Coach Neri, ahí como repito en el Colegio Militar, con unas entradas de aficionados tremenda. Entonces había una evolución para jugar la intermedia en México que era importante. Yo no alcanzo a recordar a los equipos de fuera de la ciudad, como son los del norte, como son en el occidente. O sea, no, el fútbol americano se centraba la mayoría de la eficiencia en la Ciudad de México. Coach, Ricardo, ahorita comentaba el coach Armando sobre esa gran época que tuvo el equipo de Búhos y Leyes. De hecho, hay una generación muy importante en esa época de los 70. ¿Qué campeonatos ganaron en ese entonces los Búhos? En los años 70, Sí, ganaron 4 campeonatos, los según me campeonatos. acuerdo. Yo estaba jugando ya en Liga Mayor hasta 74, ya estaba yo jugando Liga Mayor, pero ayudaba en los equipos de intermedia, me pedían el coach Hilario Canseco, el coach Labra, o alguien de ellos me pedían que ayudara, y siempre me gustó mucho el apoyar en el coacheo. Pero definitivamente esto que habla el coach Armando fue indispensable. Sus equipos de juvenil, que eran los semilleros, eran equipos que normalmente participaban y eran contendientes a campeonatos. Entonces, aun cuando Cóndores, pues era uno de los equipos pues fuertes de la Liga Mayor, no lograron concretar campeonatos, pero lo que sí, definitivo, empezaron a dar las bases para que ese equipo de Liga Mayor, desde estas juveniles, se fortaleciera, y las intermedias, tanto ingeniería como leyes, pues hicieron su labor para que para 1978 lograran ya el siguiente campeonato de Cóndores, que lo habían ganado en 1970. Por varias razones, quizás las más importantes, que Tec de Monterrey y Tigres empezaron a traer jugadores del Valle de Texas, y bueno, esa historia ya no la platicaré aquí, la platico en otro tiempo, qué tan difícil era jugar cuando pues tenían una ventaja muy importante, porque, bueno, lo seguimos viendo ahorita, cuántos años llevan las finales Tec Tigres, por la misma razón, porque, pues, o sea, no le quito la
validez de que los coaches los entrenen, los hagan, pero creo que el coach Armando, que ha estado ahí en la línea de fuego, sabe que la habilidad, el tamaño y lo que traen esos jugadores becados de estos dos equipos, pues les dan una ventaja, no insalvable, pero casi, casi insalvable, y que ha hecho que los últimos, no sé, 3, 4 años, pues esa es la final, y mientras no se logre tener una forma de neutralizar eso honestamente, pues va a seguir sucediendo. Yo no veo por dónde se pueda cambiar, pero en el caso de lo que estamos hablando, en la época que el coach Armando López jugó su intermedia, hicieron la labor de fortalecer a lo que iba a ser la sangre nueva para Liga Mayor, para el equipo de Cóndores. Y tenían muchísimo talento. Ahorita que habló del Gato Mendoza, del coreback, bueno, él llegó a Cóndores y fue protagonista posteriormente. Lo conocí muy bien porque él jugó sus primeros años en el equipo de arquitectura. Tuve la oportunidad de jugar con él y demás. Y luego ya duró más tiempo en la intermedia, pero el gran valor que el coach Armando y todo su grupo de compañeros que eran grandes atletas hicieron la base para que al subir a Liga Mayor y cuando por gracia o desgracia salieron los dos equipos de Nuevo León, pues inmediatamente Cóndores fue campeón. El 78, que ya no estuvo ni Tec ni Tigres, demostraron que era realmente los equipos, perdón por lo que voy a decir, mexicanos, cómo se clasificaban, y Cóndores pues era el equipo fuerte para clasificarse como equipo mexicano. Digo perdón porque siempre he dicho que esos equipos, Tec y Tigres, pues eran semi-mexicanos. No sé qué me dije el coach Armando, pero siempre lo he dicho desde esa época, aunque ya no estuve aquí en México en el 78, tuve la gran suerte y oportunidad que me contrataran en Arizona State y ya estaba yo coachando allá, pero me enteraba de todo lo que pasaba por aquí. Adelante. Pues yo rescatando un poquito todo esto, lo que comentan de lo importante, la importancia que tiene la categoría intermedia y que había sido un proceso muy importante, ganando títulos y que es la antesala para la Liga Mayor. Le hago esta pregunta al coach Armando. eh, ¿Cómo podríamos decir qué tan importante puede ser la intermedia para un equipo de Liga Mayor? Y esto a raíz de que bueno, hemos venido comentando campeonatos, el coach Ricardo comenta lo mismo, que es una base, a ti te tocó ser parte de ese equipo campeón en Liga Mayor, pero yo creo que coinciden en esta parte. La intermedia es fundamental en un proceso. ¿Cómo podríamos, cuál es tu impresión, Armando? Eh, yo creo que tanto el coach Julio Nava como en este momento el coach David Aceves están tomando el rumbo que el equipo necesita. Nosotros necesitamos generar una situación mental de competencia que nos permita equilibrar a los equipos del norte en ese sentido. Observo yo a través de los últimos años la importancia que tenemos en el equipo, en el cuidar que no solamente jueguen al fútbol, sino que sean egresados de la universidad. Ese factor ahora es muy importante y relevante para nosotros. El que se cuide de una manera muy importante su situación académica de cada uno de los elementos del equipo, pues primero es un compromiso para competir en la liga, el que tú tengas un avance académico, pero que lo hagas bien es lo más importante y en ese sentido reflejará exactamente lo mismo al jugar al fútbol. La idea es que todo tienes que hacerlo bien y en ese sentido la preocupación por parte del staff,
por parte de los coaches en ese factor. Creo que cada vez está más cuidado y seguramente nos ofrecerá frutos el trabajo que cada uno de los coaches ofrecen ante sus jugadores, cuidándolos, observándolos, estar atentos de todas las situaciones que ellos conllevan. Y creo yo que este equipo de este año ofrecerá unas muy buenas satisfacciones a la comunidad y al final, bueno, pues ya estaremos listos a escuchar algunas evaluaciones, alguna situación de ese sentido, no solo de nuestra autoridad, sino también de los aficionados que están en la tribuna, ¿no? Sí. Ahora hablando un poquito de esta parte donde tú ya jugaste la intermedia, soy esa mayor, y cambiando, ya dándole un poquito la vuelta a la hoja, ¿cuándo empiezas cuándo empiezas a entrenar a equipos de intermedia, Armando? Ajá. Yo empiezo a coachar cuando ya soy entrenador de los Cóndores, bueno, desde antes. El coach Neri, como comentaba el coach Ricardo, o varios entrenadores, pues tenías que empezar a generar los entrenadores que vienen al futuro, ¿no? Y en ese sentido, el coach Neri siempre comentaba que que tenías que pagar tu servicio social, que cuando subías de categoría, tenías que regresar a tu categoría anterior a pagar lo que ahí habías aprendido. Y entonces, de alguna manera, pues empiezan a gestar los nuevos coaches del futuro, sin que tú digas, mi profesión va a ser exactamente ser entrenador. Pues tú estás preparándote ya de alguna manera, coachando categorías menores a la tuya, y entonces pues vas aprendiendo, y el coachar siempre te da una oportunidad importante que para cuando a ti te toque actuar, pues todo eso que a lo mejor no tenías entendido, se va aclarando, se va haciendo más fluido, y cuando tienes que aplicarlo, pues tienes esa capacidad. Entonces, empezaba a coachar juvenil. Cuando me hacen coach de Liga Mayor, empiezo a ser ahora head coach. Y entonces soy head coach en la Prepa 6 como juvenil. Después soy head coach de los Búhos de Leyes también, que era pues mi escalerita. Y en ese sentido, pues pasaron muchos años, muchas cosas importantes, alguna ocasión que llegamos a una final contra Búhos de Medicina. Los Búhos de Leyes perdimos 21-19, fallando un gol de campo al final, faltando 16 segundos lo fallamos, y y pues causa mucha tristeza, ¿no? Que tan cerca que estaba ser campeón, y pues una mala ejecución pues termina llevándote a perder ese campeonato. La situación que era diferente para los coaches, y la situación también había estímulo, el hecho de que haya perdido ese campeonato, la gente que ayudaba al equipo se acercó conmigo y me dijo que pues tenía que seguir hacia adelante y seguir creciendo, y que como premio por haber logrado ese subcampeonato, me mandaron 4 días a Cancún de paseo con mi familia y con mi otro compañero coach. Y entonces pues esa parte lo hace uno todavía crecer más, porque pues hay estímulos importantes de que qué hubiera pasado si hubiéramos sido campeones. A lo mejor me hubiera ido hasta Las Vegas. No, muy interesante, coach. Y ya ahorita que estás mencionando eso que comentaba el coach Neri, subir a una categoría implicaba a lo mejor pagar derecho de piso o Exacto. organizar esta parte, ¿no? De ser coach. En tu visión o en esta evaluación, ahorita que comentaba nuestra intermedia, un poquito, no es sobre nuestra intermedia ahorita actualmente, pero sí haciendo una comparativa. Ahorita estamos en tryouts todavía, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo puedes catalogar a estos jóvenes que decías que había una gran talla, que había gente que medía, tenían de talla 32, y ahora este nuevo atleta, este nuevo joven que llega a las pruebas de entrenamiento? Ahorita, ¿cómo se balancea? Ya no es lo mismo a lo mejor hace 20 años, 30 años a lo que es hoy.
Hoy hay una visión diferente, te ha dejado toda una experiencia, tienes una larga trayectoria realmente muy interesante y muy importante. Ahorita tú que estás adentro, ¿cómo se ve? Mira, la situación de la búsqueda de talento se da en muchos lados, ¿no? Hace rato lo comentaba con Ricardo, quizás la situación de competir contra el Tecnológico Monterrey y contra la Universidad Autónoma de Nuevo León en cuanto al ofrecimiento de algo para que vayas a jugar a sus equipos, pues la verdad en esa parte no tenemos nada que ofrecer, ¿no? Eh, alguna ocasión te voy a platicar de esto. Alguna ocasión tuvimos a un coach de Vanderbilt hace no sé si un par de años y vino a platicar con nosotros, con los coaches. Y entonces Vanderbilt juega en la conferencia del sureste y casi siempre sus récords son 0 ganados, 10 perdidos. El año pasado tuvieron una gran temporada que pusieron en jaque, por ejemplo, a Alabama, que es uno de los mejores equipos de colegial en los Estados Unidos. Y, y entonces a mí se me ocurrió preguntarle, ¿cómo le hacen ustedes para reclutar jugadores para que jueguen en su universidad? Y entonces el comentario que él me dijo fue el siguiente: si los jugadores que van a nuestro equipo quieren jugar NFL, necesitan ir a jugar a Alabama. Si los jugadores quieren venir a estudiar a una de las 10 mejores universidades del país en los Estados Unidos, tienen que venir a jugar a Vanderbilt. Seguramente no jugarán NFL, pero su proyecto profesional será de lo mejor al estudiar en una de las mejores universidades del país. Nosotros tenemos la fortuna, la Universidad Nacional, de que mucha gente aspira a venir a estudiar y a jugar con los Pumas. Es una cosa que hasta que tú estás adentro y lo vives, no te das cuenta de lo que está pasando. Mucha gente, muchos jugadores quieren venir a jugar a los Pumas porque son una verdadera representación de los estudiantes y una imagen como equipo de lo que es actualmente el fútbol americano nacional. Yo creo que acabas de darle el clavo, ¿no? O sea, es la mejor universidad que existe ahorita en Latinoamérica, pero no solamente eso, sino también un equipo de fútbol americano con mucha, mucha tradición, con una gran historia. Y bueno, yo creo que en su momento, ya lo comentabas, que el equipo a vencer era el colegio Americano. americano, ¿no? Y que era muy complicado, pero al final se logró, al final existen estos tryouts, al final se empieza a traer este tipo de gente y creo que esa es la visión, ¿no? Ir tratando de ir mejorando jugadores, sistema, entrenamiento, cosas de este tipo que al final va a tener que vencer a algún lado, ¿no? La moneda, porque el nivel de juego tiene que subir tarde o temprano, o la capacidad atlética o física de cada jugador debe de ser así, porque para eso trabajamos diario para mejorar y mejorar cada día en esta etapa. ¿Algo que quieras comentar, Ricardo? Bueno, es la cuestión de que comentaba de por qué en Estados Unidos es evidente, o sea, las preparatorias, que son muchísimas, es una cantidad increíble de preparatorias a lo largo y ancho del territorio de Estados Unidos, pues cuando aparecen jugadores que les llaman blue chips, este, pues todo mundo va atrás de ellos y empieza uno a ver al tratar de reclutarlos lo que decía el coach Armando, cuál es el interés que tiene cada jugador y los mejores, allá los mejores 150 son sobre los que se van las grandes escuelas se reconoce por su habilidad atlética, por sus resultados deportivos, etcétera, y se les revisa la parte académica para ver cómo van, pero como dice el coach Armando, realmente no es tan importante la parte académica porque esa la pueden
se le puede arreglar, se le puede ayudar un poco, pero la parte atlética no se la puedo arreglar. O ya son atletas pues prácticamente consumados o con una probabilidad de subir muy rápido, o me van a costar un par de años ponerlo al nivel competitivo, y las escuelas pues de alto nivel no quieren perder el tiempo preparando atletas, quieren traer atletas para utilizarlos ya en sus sistemas. Aquí lo que es la universidad, como dice el coach López, Armando López, sí, sí hay mucha gente que le gustaría jugar en universidad y que les interesa jugar, e incluso estudiar en la universidad. El problema, o no es problema, la barrera que tenemos ahí es que mientras que en el TEC de Monterrey y en los Tigres de Nuevo León se les pueden ofrecer no nada más la oportunidad de jugar, sino una beca académica donde pueden ellos estudiar en la misma institución. Aquí pues no podemos hacerlo. Aquí nuestra universidad tiene muy controlado y muy cerrada el ingreso a las carreras. Hay que pasar un examen, hay que haber estado en una preparatoria, en un CCH, o hay que haber tenido alguna relación en cuanto a incorporación que les da cierta ventaja, pero en general, si no están en el sistema universitario, tienen que pasar un examen, y los exámenes de la UNAM pues no son sencillos. Por eso es que está entre las mejores 100 universidades del mundo, porque el entrar a la UNAM quiere decir que ya llevo un nivel académico pues alto, y pues no minimizando ni negando la capacidad de nuestros jugadores de fútbol, pero muchas veces no somos así tan estudiosos. Decíamos cuando allá en los años 60 que me tocó estar en intermedia y en juvenil, decíamos que más de 6 era vanidad, pero era nada más broma, no vayan a pensar que era la realidad. Buscábamos más que 6, pero pues no nos preocupábamos tanto, teníamos el pase automático y demás, pero había que pasar las clases y demás. Pero los que vienen de fuera, pues sí, es un poquito fuerte el examen, es difícil, y el no poder pasarlo, sobre todo el no poder ofrecerles directamente el ingreso a nuestras escuelas, nos bloquea. El coach nos puede decir exactamente qué tanto nos bloquea la posibilidad de atraer a excelentes atletas, excelentes jugadores, que si no hubiera ese obstáculo, seguramente el equipo de Liga Mayor tendría pues el talento que tiene, más unos cuantos con un mucho más talento del que existe. Que nos diga, nos puede ilustrar el coach Armando ese problema que él lo ha vivido muchos años, donde pues algún atleta que quería ser universitario, tenía su familia la semilla de universitarios, y a la hora de llegar a los exámenes de admisión y a todo el papeleo, pues simplemente no lo pudieron cumplir, y ya no, el sueño de poder estudiar en la universidad les bloqueaba el hacer completo esta experiencia como jugador, atleta y estudiante. Y entonces, pues otra escuela de menor calidad, de menor X, no digo nombres, no me vayan a crucificar, pero les ofrecía todo, y pues se iban para allá. Y pues todo el esfuerzo, o incluso en muchas ocasiones el haberlos entrenado, pues se le daba el beneficio a esa escuela que sí tenía oportunidad de darles esta beca. La coach Armando, si nos puede comentar algún caso que se acuerde de los muchos que seguramente ha tenido en No, su carrera. pues hay una gran cantidad de situación de jugadores en esas condiciones, ¿no? Jugadores que, por ejemplo, se hace una labor muy fuerte en las categorías infantiles, y ya cuando están llegando a la categoría más grande, estás observando que ya hay jugadores con una calidad importante que tuvo el desarrollo ahí en Ciudad Universitaria, y que sin
embargo, se les acercan desde antes y cuando acuerdes, oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo te esperamos? No, ya no, ya ahora me voy a ir a estudiar a otra escuela y allá voy a jugar fútbol. Entonces, partiendo de eso simple, o sea, porque ni siquiera han tenido la oportunidad de conocer la universidad desde el punto de vista académico, entonces, pues es complicado. Y como te repito, Yamil, el coach Julio Nava y todo el resto del staff, ahora hay mucha preocupación, mucha relación con las familias de los jugadores para que vengan a conocer nuestra universidad, para que vengan a conocer las instalaciones, el proyecto académico que se tiene para cada uno, la situación no solo de la licenciatura, sino la oportunidad de una maestría y si hay mucho interés hasta un doctorado y pues reconocido, volvemos a decirlo, como nuestra universidad, la mejor de México. Y en ese sentido, pues hay mucha puja para que más jugadores vengan a estudiar con nosotros y a jugar también fútbol. Sí, yo creo que debemos de apostar a eso, a seguir intentando, no intentando, seguir fomentando, ¿no? Lo que es la visión universitaria y esta tradición en la cual esta oferta realmente vale y pesa a un futuro. Creo que también es muy valioso lo que acabas de decir, la formación de jugadores desde muy temprana edad. Creo que nadie tiene una estructura tan bien hecha, tan bien llevada. Es más, podríamos decir que no solamente somos formadores de jugadores, sino de coaches, sino también con esta visión universitaria a fomentar a gente responsable, a gente que el día de mañana tiene un futuro y que bueno, ahí hay una muy buena oportunidad que ninguna universidad, creo, se, eh, te podría decir, oye, tienes una escuela a temprana edad, hay una escuela de coaches a temprana edad. Eh, yo creo que hay mucho valor dentro de eso y que poco a poco siento yo que la hoja se le puede dar la vuelta. Con trabajo, con esfuerzo y con algunas acciones que se pueden hacer a partir de estos proyectos, estos trabajos que está haciendo nuestro staff de coacheo y las autoridades, ¿no? Apoyando Sí, siempre. Obviamente, no se diga la afición es la mejor, la afición viene trabajando, es la que se acerca, gente con esta experiencia se acerca a los jugadores y se les da todo este trabajo, lo hemos comentado ahorita, como dices, el coach Neri y otras personalidades alrededor de grandes coaches han estado ahí y se sigue repitiendo. Y eso es lo más importante, ¿no? Saber que tarde o temprano y se sigue trabajando. Lo más importante también es que la gente se entere que estamos trabajando y que viene esta nueva etapa de intermedia y ya nos estamos pues acercando próximamente a los 100 años, ¿no? De la historia sí, de la para el creación. 27. Entonces, sí, hay un trabajo atrás con mucha responsabilidad y lo estamos haciendo poco a poco. Quisiera comentarte en el sentido de que nuestra categoría mayor el año pasado pues volvió a estar en el lugar que tuvo el año anterior, o sea, no dio paso atrás, siguió ahí metido dentro de los mejores 4 de la nación y eso pues es una situación muy relevante. O sea, el tener roce, por ejemplo, jugar contra el Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey, pues aunque la temporada pasada no se haya alcanzado el éxito, eso no implica que no los tengamos cada vez más cerca. Cada vez los podemos sentir y los podemos palpar, los podemos alcanzar y solamente la cuestión es trabajar. Y el trabajo, el atender, como repito, la situación académica, la situación social, porque pues hay muchos problemas que tiene la sociedad y de repente a veces eso no lo mencionamos, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que estar atentos a todo y cada uno de los puntos que tenemos que sacar adelante. Y así como lo reitero, Cusnava con todo el conjunto de los coaches que estamos trabajando, pues las cosas se presentarán a futuro y pues lo más importante ahorita, el primer paso es la intermedia de 2025 y que seguramente ofrecerá unos resultados muy relevantes para la institución. Muy bien, pues poco a poco se va terminando nuestro programa. Ricardo, ¿quieres preguntarle algo más a nuestro coach invitado? No, bueno, más bien quería yo,
pues estar, agradecer lo que están haciendo, porque esa es una de las partes que siempre me preocupó, la parte de hacer un coacheo integral, que platicando con el coach David y ahora con el coach Armando López, pues es algo que se repite, donde ya no es nada más el jugador, es un individuo que llega, entrena y se va, y ya no supe ni a dónde se fue, ni qué hizo, ni cómo le fue, ni quién es su papá, su mamá, su familia, si tiene problemas, qué es lo que pasa dentro de su vida, aparte de que venga a entrenar y le eche muchas ganas y vea yo que de repente llegó triste, de repente llegó muy contento, de repente llegó preocupado, y eso pues es problema de él, no es problema del staff de coacheo, no es un problema mío, allá él que lo resuelva. Y eso es algo que me da mucho gusto oírlo, que se repite ahorita, igual que lo vimos con el coach David hace 2 semanas, que fue una de las partes que pues la verdad me entusiasmó mucho escucharlo, que tenían muy presente el coacheo integral, que muy pocas veces se pronuncia aquí en México, pero que eh, pues tuve la oportunidad de saberlo allá en Arizona State, donde teníamos los coaches, no nada más éramos coaches de fútbol, teníamos que escribirle a los papás de los jugadores de nuestras posiciones, teníamos que escribirles y saber qué problemas sabían ellos que tenía su hijo, teníamos la obligación de saber en su vida privada un poquito de cómo estaban. Desde luego la parte académica la teníamos en los escritorios, porque si reprobaban una materia en un semestre ya no podían jugar, fuera el jugador que fuera, ya no podía jugar, era parte de la reglamentación, entonces teníamos que estar al pendiente cada mes. No era esperar a ver cómo reprobaba el semestre y nos quedábamos sin ellos, ¿no? Entonces estábamos al pendiente y se veía, pues, como digo, el estar escribiéndole cartas a los papás, porque muchos de ellos estaban muy lejos. Aquí, afortunadamente, me imagino que están bastante cerca los familiares y no debe de ser tan difícil conectar con ellos y saber más de la vida y la relación que llevan con sus hijos, y saber en un momento dado cómo, a lo que está diciendo ahorita el coach Armando, cómo puedo relacionarme con ellos, no nada más lo que hago con ellos diariamente y mandarles ejercicios y pedirles esfuerzo extra y que les pido que hagan un trabajo más allá de lo que normalmente hacemos, pero el saber que tengo que poner atención porque resulta que está teniendo problemas con su familia, y a lo mejor terminando la práctica puedo platicar con él y darle algún consejo o acercarlo de alguna forma para resolverle. Y eso a mí, la verdad, me entusiasmó muchísimo hace 15 días, y ahora me vuelve a entusiasmar todavía un poco más o mucho más con el coach Armando, porque ya veo que es algo generalizado y ya veo que es algo que realmente les preocupa y que realmente se están entregando a resolverlo. Y yo les auguro que eso les va a dar muchísimos resultados positivos. No sé cómo lo hayan sentido hasta ahorita esa parte, o qué tan difícil haya sido iniciar o mantener, si ya lo habían hecho anteriormente, esa relación donde va más allá de simplemente el coacheo, como nos tocó a nosotros vivirlo. El coach me coachaba y pues allá se quedaba, y yo me iba, y él tenía sus problemas, yo tenía los míos, pero nunca se preocupaban por nosotros. Esa es la realidad, ¿sí? Toda mi carrera de jugadoras de 65 hasta 74, nadie me preguntó nunca qué broncas tenía, si mi papá me dejaba jugar o no, y pues yo venía a jugar sin la bendición de mi papá y a escondidas y todo. Nunca supieron que eso tenía que ser uno de mis problemas, pero pues yo creo que si me hubieran ayudado, a lo mejor hubiera hecho un poquito más de lo que hice. Pero me da mucho gusto y felicito al coach Armando, de que pues coincide con lo que nos dijeron hace 15 días, y creo que es una posición muy, muy positiva para el equipo de intermedia, para los coaches, para los muchachos y en general para todo
la organización de Pumas de la universidad. Sí, una felicitación porque realmente me entusiasma escuchar que ya es una cuestión muy consistente del trabajo que están llevando a cabo. ¿Algo que quiera comentar, coach Armando? Sí, quizás nada más para finalizar, también tenemos una pugna muy grande por tener cada día más estudiantes en maestría. Okay. Eso es algo muy interesante. No, pues es algo excepcional que en mi tiempo era, queríamos que todos tuvieran la preparatoria terminada. Y bueno, Era nuestra meta que todos tuvieran la prepa terminada y que tuvieran posibilidad de entrar a la carrera que se habían enfilado y que ya que terminaran de jugar, pues terminaran su carrera posteriormente. Ahora, pensar que los jugadores tengan maestría, yo creo que era inimaginable en el tiempo en que me tocó jugar. Yo creo que no lo hubiéramos pensado nunca. Entonces, realmente otro motivo de orgullo para mí como universitario, el escuchar que esa es una de las preocupaciones, porque quiere decir que la gran mayoría pues ya están estudiando su carrera, ya están en el nivel superior y pues nuevamente, coach, le mando una sincera felicitación y todo esto es algo que construyéndole va a dar muchos frutos, estoy seguro que va a dar muchos frutos. Lo felicito a usted y a todo el staff porque veo que es algo no se le imaginó el coach David, sino que ya es una filosofía que tienen ustedes para el coacheo. Así es, muchas gracias, arquitecto, y la realidad es esa. Se está pugnando cada día por tener mejores estudiantes que sean los futuros profesionistas de la nación. pues bueno, acabamos de escuchar al coach Armando López, este plan, esta estructura que se está llevando a cabo dentro del interior del staff de coacheo a través del coach Nava. Hay una visión muy amplia, hay un futuro, hay metas cortas y metas largas, o sea, se lee entre líneas lo que queremos explicar y lo que seguramente con lo que nos acaba de comentar también un poquito el coach Márquez, el coach Armando, y lo que hemos platicado con el coach, el head coach de intermedia, David Aceves, estamos poco a poco amarrando algunos hilos para tener respuestas a muchas dudas que se vienen haciendo, pero que es evidente que se está trabajando y que se está haciendo lo mejor hoy por nuestro equipo y por la universidad. Yo quiero agradecerte, Armando, todo este tiempo y este apoyo y sobre todo el que nos hayas acompañado en este programa. Y bueno, pues quisiera también agradecerle a la gente que estuvo presente, Ángel Mireles, Raúl Sánchez, José Favela, Primavera Bastida Cerralde, Nancy García Morales, Flores César, Jesús Nila, Puma CU Fanbase, UNAM, también un gran saludo a Roberto Ramírez, a Rodrigo Reina, a David Vázquez, Francisco Hernández, José Mendieta, Lilia Lalco, también un saludo a Alex Patoni, bastante gente, también hay Goya Deportivo, Neftalí Zamora, eh, Rubén Rams, reciban un fuerte abrazo. La verdad, agradecemos el que cada jueves todos hagamos esta tertulia y platiquemos. Y también esto es historia, también estas son anécdotas. Todas estas experiencias que nos acaba de contar el coach Armando, las agradecemos. Y bueno, para nosotros fue un honor tenerte aquí en nuestro programa, coach. La verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y no va a ser el último. Hay mucho que platicar contigo porque tienes mucha historia. Esto nada más fue un pedacito de tu vida sobre la intermedia y lo que fue lo del cocheo. Y bien nos ubicaste en este parámetro de tiempo en los años 70, que es algo sensacional saber sobre estos triunfos de los Leys y los Búhos, la intermedia de Búhos. O sea, podemos rescatar de este programa mucha historia y nos deja tranquilos y claros que estamos en una buena base para confrontar esta nueva temporada 2025 en la categoría de intermedia. Muchas gracias, Go. Pues muchas gracias, Irán, muchas gracias, arquitecto, siempre todo mi aprecio y listos como comenté, a mostrar lo que va a ser los Pumas CU
para esta intermedia 2025. Muchas gracias, mándanos a saludar al coach Nava y a todo el staff, a David Aceves y a todo el staff, y ya estaremos platicando con ellos. Llegamos al final de nuestra transmisión, pero antes de despedirnos queremos agradecer profundamente a quienes hacen posible este proyecto, a la gente que nos acompañó con su tiempo y su entusiasmo. También queremos expresar el agradecimiento al operador del set que nos apoyó en la transmisión para que pueda llegar a ustedes a través de Facebook Live, tanto en Deporte UNAM como Puma CU. Maestro Javier García, muchas gracias por el apoyo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Deporte UNAM y visitar nuestra página web deporte.unam.mx, donde encontrarán toda nuestra oferta deportiva. Recordarles que antes de irnos, si conocen a algún familiar, acérquense, queremos escuchar sus historias y vivencias en el emparrillado, y por favor, pues sería un gusto llevar la historia a nuestra comunidad. Los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM, donde seguiremos reviviendo momentos inolvidables como el día de hoy en el emparrillado universitario. Yo soy Irán Yamil. Coach Ricardo, gracias por acompañarme en esta transmisión. Siempre es un honor también tenerte. Muchas gracias, ya sabes, es siempre un placer participar y pues la mejor de las suertes para esta intermedia que empieza y que pues por lo que puedo detectar van a tener muchos éxitos y la felicitación para el coach Armando y para todo el staff. Nuevamente, ha sido un honor tenerte, coach Armando, aquí en este programa, y reitero nuevamente una invitación próxima. Muchas gracias, como siempre, es un placer estar contigo, con el coach Ricardo, y que todo sea éxito. Gracias, así lo será. Y pues yo soy Irán Yamil, nos vemos hasta el próximo jueves en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Hasta pronto.